Hola, buenas señores, ¿qué tal estáis? Ay, Dios mío, hace tiempo que no subo nada por aquí por el canal, perdonadme, pero así es la vida, hay que afrontar las circunstancias y los cambios. Y tenía que reestructurar una serie de cosas. Bueno, vamos al grano, sin más dilación. El caso es que os quiero hablar del tipo de interés, la inflación y el desempleo, pero para ello antes de hablar del tipo de interés, es evidente que tengo que hablar, del dinero y el tipo de interés. Pero para ello vamos a comentaros una breve historia. Intentaré que sea lo más rápida posible, concisa y que la podáis entender. El caso es que el dinero empieza a aparecer su idea en el Neolítico, hace ya casi 10.000 años. ¿Por qué? Bueno, el dinero estaréis pensando que es un papel. Un papel que pone un número y que nosotros creemos que eso vale lo que vale. Pues bien, sí, es verdad. Cuando hay una creencia colectiva de que algo vale lo que vale, entonces lo podemos definir como dinero. ¿Sí? Pero el valor extrínseco de ese papel no es nada más que a lo mejor unos céntimos. Es la fe que nosotros tenemos en ese artículo, en ese billete en este caso, que le da la denominación de dinero. Por ejemplo, en Japón o en Asia, no me acuerdo exactamente dónde, se utilizaban unas pequeñas dagas como artículo que tenía un valor y que podía ser intercambiado en concepto de dinero. Pero bueno, vamos al caso es que en el Neolítico, antes del Neolítico, las tribus, pequeñas tribus, se dedicaban a recolectar lo que necesitaban para su consumo. No se planteaban la idea de especializar su trabajo. Unos se dedicasen, por ejemplo, a la agricultura, otros a la ganadería, otros a la pesca. Ellos se dedicaban a recolectar lo que consumían y eso no producía un excedente que se pudiese intercambiar. Pero con el Neolítico, la aparición de la especialización del trabajo, un grupo de personas se dedicaban específicamente, por ejemplo, a la agricultura, otros a la ganadería y otros a la pesca. Y no todos a todo. Eso hizo más eficiente el trabajo y produjo lo que conocemos como excedente, que es básicamente, como el nombre indica, excede, que sobra. Y de ahí surge el trueque. ¿Por qué surge el trueque? Básicamente porque el pescador seguramente necesitaba carne y el cazador necesitaba pescado, al igual que el agricultor necesitaría ambas de estas cosas y lo intercambiaba con estos dos señores. El trueque era fácil en un momento dado de la historia porque intercambiar carne por pescado o trigo o tomate, pepino, etcétera, etcétera, era fácil porque las poblaciones eran pequeñas y además las especializaciones no eran muchas. Y claro, llegar a un consenso con los congéneres era sencillo. Pero claro, con el aumento del comercio, el crecimiento poblacional y además la especialización, ya no solamente estaban los ganaderos, también estaban los que hacían zapatos, los que hacían ropa, había un montón de gremios. Y claro, ¿cómo ante todas esas necesidades que fueron surgiendo íbamos llegando a un acuerdo? Ya el acuerdo era mucho más difícil. Además, el trueque tiene un problema de base, que es que muchos de los productos son perecederos, difíciles de transportar, y eso le hacía un poco más difícil la vida al que tenía que buscarse todas esas necesidades que necesitaba. Bien, claro, cuando llegabas a un acuerdo con la persona que tenías enfrente, estaba bien, pero claro, al final tenías que encontrar esa persona dentro de tantas que tuviera lo que tú quisieras y que tú tuvieras lo que esa persona quisiera. Por lo tanto, esto se hizo más complicado. Había que encontrar un método. ¿Y qué método? Pues crear el dinero. Y el dinero no es ese papel que conocemos hoy en día. El dinero, por ejemplo, pudo ser en un momento dado plumas exóticas, granos de cacao o salario, que es de aquí donde viene la palabra salario. Esto es la sal y de ahí viene la palabra salario, que es lo que nosotros cobramos al mes cuando por el trabajo realizado. Y viene de la época de los romanos. El caso es que esto tiene una serie de características que permitían resolver el problema del trueque. Yo iba al puesto del pescador y compraba pescado y, por ejemplo, le daba granos de cacao. Un grano de cacao, 2 granos de cacao. Lo que se estableciera, el precio que se estableciera o que establecía este vendedor de pescado. Por lo tanto, ¿qué problemas hemos resuelto ya de entrada? Que el dinero
en este caso granos de cacao, eran divisibles. Además transportables, era fácil de transportar una bolsita de cacao para comprar las cosas que se necesitaban. ¿Sí? Además, no era perecedero, que es importante. El pescado era perecedero porque se pone malo si lleva mucho tiempo. Y transportarlo de un sitio a otro era peligroso. Pero sin embargo el cacao no, o una pluma exótica no, o la sal tampoco. En fin, de ahí surge el dinero. Ya estos artículos funcionan como dinero. De hecho, un dato curioso es que en la época de la Guerra Civil no había dinero suficiente, o no se fabricaba o se imprimía dinero, y se decretó que, por ejemplo, algunos sellos funcionaran como dinero y además tenían un valor esos sellos. Claro, la gente, al decretarse esta ley, pues tenían fe de que eso valía lo que valía, al igual que en esta época la gente tenía fe de que lo que estaban intercambiando a cambio de productos tenía el valor que habían, el acuerdo que habían llegado a la convención, ¿no? Bueno, pero con la aparición de la plata y el oro y su refinamiento, es importante, comenzó a ser codiciado. La gente codiciaba esta piedra porque era una piedra preciosa y además escasa, muy escasa. Y resolvía los problemas antes planteados. Era divisible, era transportable, no era perecedera y tenía un valor alto, ¿no? Bueno, pues entonces, ante esto, todo el mundo comenzó a aceptar el oro y la plata como pago de su excedente. Pero como en todos los lugares, épocas, circunstancias, la pillería y el robo existía, esta película es muy buena, se llama El Dorado, los orfebres y la orfebrería comenzaron a funcionar como los primeros bancos de la historia. Digámoslo, a lo mejor es mucho arriesgar, pero eran de los primeros. Estos personajes, estos señores, individuos, se dedicaban a la fabricación de joya, al tratamiento de las mismas, y además tenían sistemas de seguridad, caja fuerte, seguridad, etcétera, que le permitían guardar estas joyas. Las personas se comienzan a dar cuenta de este dato y deciden, en vez de tenerse dinero en casa, ese oro, esa plata en casa, llevárselo a estas personas que lo guarden. Y estas personas, a cambio, ofrecían unos vales, diciendo que esta persona tenía la posibilidad de retirar ese dinero, ese oro, porque era suyo. Era un vale de propiedad, ¿sí? Además, estos fueron muy inteligentes y se comenzaron a dar cuenta que las personas iban solo por una cantidad pequeña, el 10%, a lo mejor, de todo lo que guardaban. Podrían cobrar unos intereses por custodia, es decir, por el hecho de prestar ese servicio, podían cobrar una moneda, 2 monedas de oro, etcétera, lo que acordase. Además, el dinero, como sabían que el 90% del tiempo y el 90% de la cantidad estaba siempre en sus cajas, podrían prestar ese dinero a otras personas que quisieran llevar a cabo otros negocios, otras empresas, y también comprarle intereses por ese préstamo. Por lo tanto, ganaban por ambos sitios. A lo mejor unos intereses por custodia y intereses por devolución de préstamo, ¿no? Incluso llegaron a pagar intereses a los depositantes. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que eso era un atractivo para las personas. Y de esta manera estas personas llevaban su oro a esta casa, a esta orfebrería, y tenía más dinero disponible para prestar a otras personas para ganar más dinero por los intereses cobrados. La diferencia entre los intereses que pagaban y los que cobraban era su beneficio, evidentemente. Y aún más, no hacía falta prestar el oro, el oro físico. Con el hecho de dar un vale que aseguraba a la persona que iba a pedir prestado que tenía la posibilidad de recoger cierta cantidad de dinero en esa casa o orfebrería, ya valía. Entonces comenzamos a ver cómo el papel, este recibo que está aquí, comienza a tener valor. Un valor que está depositada en la fe del que lo recibe y que sabe que puede ir a cobrar este recibo a la casa del orfebre X para retirarse de oro, ¿no? Como digo aquí, por otro lado, la gente comenzó a utilizar los recibos como medio de pago, porque dejaron de ser nominativos y se emitieron al portador. Es decir, estos papeles se podían traspasar de persona a persona. Yo tenía un lingote de oro en mi poder,
representado en un vale, en un papel, y se lo podía dar a otra persona que tenía ese derecho, al yo darle ese papel, de cobrar ese lingote de oro, ¿no? Bueno, y estos fueron los primeros pasos del sistema bancario. Se convierte el oro, la plata, en papeles que pone que se pueden cobrar esas cantidades de oro y de plata, y por lo tanto se convierte en dinero fiduciario, que significa la fe que tengo yo que este recibo, que es un papel que no vale ni un 1% de lo que seguramente tenga depositado en el banco, que vale lo que dice que vale, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo de cómo se crea el dinero bancario, ¿no? ¿Cómo multiplicamos el dinero en una economía? Bueno, pues imaginaos que este individuo 1 tiene un banco y lleva a este banco sus 10 lingotes de oro. Ok, este banco se da cuenta de que no recoge el dinero constantemente y no todos sus clientes van al mismo tiempo. Por lo tanto, guarda 2 lingotes de oro y estos 8 restantes lo presta a otro individuo que tiene otro banco y que va a montarse, yo que sé, una peluquería. Este hace lo mismo. Análogamente, este banco se da cuenta de que este señor no va a por todo el dinero y sus clientes no van al mismo tiempo, así que guarda 2 lingotes y presta el resto a otro tercer individuo que se va a montar una zapatería, que lleva a su banco esos 6 lingotes de oro y este banco guarda 2 y presta 4. Y así sucesivamente, perfecto, hasta llegar a un punto en que este señor tiene el dinero en su banco y, por ejemplo, no va a montar ninguna empresa. Veamos qué ha pasado. Este señor tiene un derecho de cobro, es decir, un vale que le ha dado este banco a este señor por valor de 10 lingotes de oro. El segundo banco le ha dado un vale a este señor por 8 lingotes de oro, pero tiene guardado 2. Y así, análogamente, hacemos con los demás bancos. Nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Y aquí es donde está el truco del almendruco, señores. Que este señor puede cobrarle a este banco 10 lingotes de oro, este señor a su banco otros 8, este 6, porque esto es lo que tiene como vale. Es lo que tiene como recibo de que tiene el derecho de cobrar eso. Pero ¿cuánto en realidad hay depositado en los bancos? 2, 2, 2, 2 y 2. Vale, siempre me preguntan los alumnos, profe, pero si este me viene a pedir sus 10, ¿cómo yo le doy los 10? Si solo tengo 2. Es evidente que tú has prestado el resto de dinero y estas personas te han ido pagando, otros clientes le han ido pagando. Esto es solamente una representación con 5 personas, pero hay miles de millones de personas en el sistema bancario. Por lo tanto, como esas miles de millones de personas no van al mismo tiempo todas a recoger su dinero, pues sí que en la caja de estos bancos hay dinero suficiente para abastecer la necesidad monetaria de una persona. Pero lo más interesante de todo esto es que si sumamos todos los derechos de cobro de estos lingotes, si sumamos todos estos lingotes, tenemos un total de 30 lingotes, pero en la economía realmente existen solo 10 que parten de aquí, del número 1. Claro, hemos multiplicado por 3 el dinero de la economía. Si sumamos el dinero que estas personas supuestamente disponen, son 3 veces mayores que en los lingotes reales o la base de oro o monetaria real que tiene esta economía. Bien, a esto le llamamos oferta monetaria y a esto le llamaremos base monetaria. La oferta monetaria es todo lo que se ofrece en dinero, pero la base monetaria es el dinero real. Ok, el tipo de interés. ¿Qué es el tipo de interés? Pues básicamente es lo que te cuesta pedir prestado. Cuando tú pides prestado te dicen, te voy a cobrar este tipo de interés por esta cantidad de dinero, ¿no? Bien, esta demanda ya hablaremos más adelante, pero imaginaos, es como todo. Si el dinero cuesta mucho pedirlo, pediré mucho menos. Es decir, si cuesta un 20%, pediré esta cantidad. Pero si cuesta un 2,5%, pediré esta cantidad. Por lo tanto, la demanda también es negativa, como la demanda de cualquier producto. Cuando el precio de un producto aumenta, la demanda, en términos generales, disminuye, ¿no? Bueno,